Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir. Una pequeña cuestión de orden, que dirían en el Parlamento. Parece ser que hay teatro justo aquí debajo, entonces se ruega que cuando nos levantemos al final del acto de Santiago Posteguillo no hagamos mucho ruido con las sillas y con los pies, para que la gente del teatro pues pueda estar más en silencio. Se agradecerá. Bueno, muchas gracias, como decía, por venir. Ahora ya lo puedo decir claramente, gracias al Ayuntamiento de Soria, como ya han pasado las elecciones, por haber organizado estas terceras jornadas y haberlas patrocinado. Muchas gracias, como siempre, a Sandra, que es el alma de estas jornadas. Y sobre todo, como decía, a ustedes por estar aquí, y a Santiago Posteguillo por venir, por no querer perderse estas jornadas, estas terceras jornadas, porque en cierto modo le han dado suerte, y también a Javier Sierra. Recuerden que quien sale de las jornadas recibe el planeta. Ya llevamos 2. Este año no sé qué ocurrirá, pero ya llevamos 2. Bueno, el agradecimiento muy especial a Santiago, porque lleva un año realmente tremendo. Desde que le concedieron el premio Planeta el 15 de octubre del año pasado, la novela salió a los pocos días, a los 15 días, pues lleva una intensidad de presentaciones, de viajes por toda España, por Europa, acaba de llegar de Roma, por América Latina, en fin, los que hemos viajado un poquito pues sabemos lo que significa eso de cansancio, de esfuerzo, y que Santiago haya venido de Valencia hasta Soria, con lo complicado que es llegar a Soria en algunas circunstancias, cogiendo un ave a Madrid, otra a Calatayud, un coche está aquí. Bueno, pues nuestro agradecimiento es realmente doble. Yo voy a hablar muy poquito, unos minutos, sobre la obra de Santiago Posteguillo y, como dice el cartel, como dice el programa, en concreto, la obra de Santiago Posteguillo y su relación con Hispania. Santiago es profesor de literatura inglesa en la Universidad de Castellón y además escribe novelas históricas. No solo novelas históricas, él tiene un currículum extraordinario como profesor de universidad, como académico, tiene sus novelas históricas por las cuales es tremendamente conocido y muy leído, y además una serie de libros de relatos cortos absolutamente fantásticos, sobre todo sobre el mundo de la literatura y de los escritores. Cuando digo relatos cortos y Santiago Posteguillo, esas palabras, esas 4 palabras parecen un oxímoron, una contradicción, sobre todo cuando vemos el volumen extraordinario, el número de páginas, también en calidad, de las novelas de Santiago. Pero eso demuestra que es un extraordinario escritor, porque es capaz de escribir sin aburrir al lector, apasionando al lector, novelas de más de 1000 páginas, y a la vez apasionar al lector, enganchar al lector y tener absolutamente colgado al lector de relatos cortitos, de muy pocas páginas, sobre temas, como digo, relacionados con el mundo de la literatura. Sangre en los libros, La noche que Frankenstein leyó el Quijote. Bueno, esas pequeñas piezas, o ese conjunto de pequeñas piezas que él ha reunido en estos regalos que nos hace de vez en cuando, alternando con sus novelas históricas. Pero bueno, Santiago está en Soria para hablar de su novela Yo, Julia, el último premio Planeta, que es una novela de romanos. Santiago nos había regalado 2 grandes trilogías. La primera trilogía sobre ese momento extraordinario de la historia de la humanidad, muy contado en películas, en libros, la relación entre Cartago, relación guerrera, tensa, terrible, entre Cartago, la gran potencia comercial púnica mediterránea, y esa república ya no emergente, ya triunfante en el Lacio y en Italia, que era Roma. Ese conflicto entre una república imperialista y una república, la de Cartago, talasocrática, ¿no?, del poder en el mar, del poder de los comerciantes en el mar Mediterráneo. Y el conflicto, evidentemente, entre 2 grandes potencias que se encuentran por el dominio del área mediterránea, del mundo mediterráneo. En esa novela, en esas novelas, en esa primera trilogía, Hispania tiene mucho que ver. Yo le he oído en algunas ocasiones a Santiago decir que con la riqueza que tiene la provincia de Hispania en el mundo romano, que era una provincia esencial, era un territorio muy importante, cuna de emperadores.
no hemos prestado demasiada atención, no se ha prestado demasiada atención a hacer grandes novelas históricas sobre la Hispania romana. A diferencia, por ejemplo, y esto también se lo he oído a Santiago, de lo que han hecho los ingleses, sobre todo los ingleses, con Britania, una provincia más pequeña, menos relevante desde todos los puntos de vista que Hispania, pero que en cambio escritores ingleses de todo tipo y condición han escrito una gran cantidad de libros y de novelas, le han sacado mucho jugo a la historia, especialmente a través de la novela histórica de la Britania romana. Eso no ha ocurrido tanto con Hispania, a pesar, como digo, que Hispania es una provincia importantísima y aquí sucedieron muchísimas cosas. En esa primera trilogía de la pugna entre Cartago y Roma, entre Publio, Cornelio, Escipión, Africano y Aníbal, Hispania es protagonista, claro. Buena parte del conflicto se desarrolla en la península ibérica. Y en la segunda trilogía, la trilogía que dedicó Santiago a Trajano, la primera novela es fundamental, Los asesinos del emperador es fundamentalmente todas las tramas, todas las intrigas de la época previa, de los últimos años, los últimos 30 años, los últimos 30 años del siglo I, cuando se está gestando todos esos conflictos en el imperio, la guerra con los judíos, los 4 emperadores, al final el triunfo de Trajano. La segunda novela, Circo Máximo, donde cuenta de una forma maravillosa, yo creo que superando a muchos autores norteamericanos, una carrera de cuadrigas en el gran circo, en el gran hipódromo de Roma. Y la tercera novela, que es un prodigio de documentación, lo dice Santiago, si no recuerdo mal, en la nota de autor de esta tercera novela, La Legión Perdida, un esfuerzo extraordinario, dice Santiago en esa nota de autor, en esta tercera novela, La Legión Perdida, que es de todas sus novelas, hasta entonces 6, la que más esfuerzo de documentación le ha llevado, porque la novela nos cuenta en la época de Trajano, pero haciendo una especie de flashback hacia mediados del siglo I, en la época de los primeros contactos en Oriente entre persas y romanos, nos cuenta no solamente la historia de la época de Trajano, de la época finales del imperio de Trajano, del emperador Trajano, sino que nos cuenta la historia de los 4 grandes imperios que se sucedían desde el imperio romano hasta el imperio de los Han en China, ¿no? Esos 4 grandes imperios, más o menos a través de lo que hoy llamamos la Ruta de la Seda, que él va recorriendo de una forma magnífica con esta legión perdida, con aquella leyenda de que una legión de Roma se perdió en Oriente, que llegó hasta China, y con una serie de documentación que él cuenta realmente muy, muy interesante. Trajano es un emperador nacido en Hispania, él era de la Bética, y en la primera novela, en Los asesinos del emperador, Trajano aparece no todavía como emperador, sino como el hijo del viejo Trajano en Hispania. Hay 3 episodios, por sintetizar, ¿no?, en esa primera novela que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Un episodio que ocurre en Tarragona, la actual Tarragona, era ya la capital provincial, la ciudad quizá más importante de la península, no sé si la más poblada, pero desde luego si no la más importante, junto con quizá Cartagonova y quizá Itálica o Hispalis, una de las ciudades, las 2 o 3 ciudades más importantes de la península ibérica, y allí nos cuenta Santiago cómo era esa ciudad. Recuerdo cómo cuenta la llegada de Trajano, del joven Trajano a la ciudad, y nos va describiendo de una forma extraordinaria el urbanismo de Tarragona. Dice, todavía estaba el teatro, uno de los teatros más importantes, pero todavía no habían construido, a finales del siglo I, todavía no se había construido ni el circo ni el anfiteatro, ¿no? No existen, se construyeron después, ¿no? Hay un segundo episodio que también me llamó la atención, especialmente en Hispania, que ocurre en Hispania, que es la explotación de las minas de oro en León. Ustedes los habrán visto, si no en directo, sí en muchos documentales, esas montañas de León, de las Mérulas, absolutamente transformadas por obra de los romanos, que hicieron unas obras de ingeniería absolutamente extraordinarias a base de derribar literalmente con canalizaciones de agua la montaña para extraer unos cuantos kilos de oro. Y el tercer episodio, que aquí tengo que echarle una pequeña bronca a Santiago Posteguillo, es un episodio en el cual Trajano está cazando un lince ibérico, por ahí por Sierra Morena. O sea que mucho cuidado, que la especie en extinción, que es el lince ibérico, ya
Santiago lo apuntaba en esta novela. Pero Santiago, fundamentalmente, sus novelas se nos ha ido al mundo centroeuropeo, la conquista de la Dacia por Trajano, al mundo oriental, que le gusta mucho. En su última novela, en Yo, Julia, siempre está Roma, claro, siempre está Roma, la ciudad de Roma. De hecho, en todas las novelas de Santiago hay una serie de gráficos, de mapas, de planos de Roma, de batallas. Nadie cuenta las batallas como Santiago Posteguillo. Yo que lo conozco ya hace mucho tiempo y me precio de ser su amigo, sé que es un hombre tranquilo, pacífico, y en cambio describe las batallas con una precisión que parece que sea el más feroz de los guerreros del mundo romano o del mundo persa, ¿no? Pero ese mundo mediterráneo, ese mundo del Imperio Romano que él también conoce, yo creo que requiere de que Santiago, en un futuro que no sea muy lejano, dedique una de sus novelas más específicamente a Hispania. Yo no sé si en Soria encontrarás inspiración. Recuerdo que en las primeras jornadas que dedicamos precisamente a la época de Roma, donde estuvo también Santiago, hicimos una visita, lo recordaba el otro día, cuando estábamos allá arriba, aquí arriba, en el castillo, haciendo esa práctica sobre lo que fue la fundación de Soria por el batallador, y recordaba aquel domingo por la mañana que estuvimos, pues Javier Sierra, Pepe Calvo Pollato, Gisbert Jaez, Santiago, yo mismo, hablando de nuestras novelas en el yacimiento de Numancia, ¿no? Y la cantidad de gente que acudió aquel domingo por la mañana, que se desbordó todas las previsiones para cierto nerviosismo, les pido perdón, de los encargados del control del yacimiento de Numancia. Bueno, yo escribí una novela sobre Numancia, pero espero, y se lo he dicho varias veces, que en alguna ocasión pídanselo, por favor, porque Santiago suele acoger muy bien la petición del público y de sus lectores. Pídanle que escriba una novela sobre Numancia, porque lo hará estupendamente y porque les aseguro que será para Soria una bendición y para el yacimiento de Numancia, porque como tiene tantos miles y miles y miles de lectores, millones de lectores, pues muchos vendrán porque han leído a Santiago Posteguillo. Como les decía, Hispania está presente en sus novelas, pero yo le pido que esté mucho más presente en próximas novelas. El Premio Planeta, la séptima novela de Santiago Posteguillo, viene como anillo al dedo a estas jornadas, por la clausura de estas jornadas, porque, como él ha dicho, son unas jornadas dedicadas a un tema concreto. Mujeres que escriben novela histórica y mujeres sobre las que se ha escrito novela histórica. Efectivamente, el título de la novela, Yo, Julia, viene, como les digo, con el anillo al dedo a estas jornadas. Esta mujer, Julia Domna, que era muy poco conocida en la historiografía, acaba de ser puesta en primera línea de escaparate de la historia gracias a una novela, gracias a la novela de Santiago Posteguillo. Una profesora mía de historia decía que los historiadores solo encuentran aquello que buscan. Estos días pasados, durante las jornadas de novela histórica dedicadas a mujeres que escriben novela histórica y a mujeres sobre las que escriben novela histórica, hemos estado viendo cómo hay mujeres en la historia que han tenido un protagonismo extraordinario. No solamente las clásicas, digo clásicas entre comillas, ¿no? Leonor de Aquitania, Juana la Loca, Isabel la Católica, bueno, grandes figuras que ha resaltado por una u otra razón la historiografía, los historiadores, los novelistas. Otras, en cambio, que han tenido un protagonismo extraordinario, han sido orilladas, han sido olvidadas a propósito. Sobre todo porque la historiografía del siglo XIX estaba muy preocupada en considerar a la mujer poco menos que como un objeto decorativo en la historia. Y cuando alguna de ellas se convertía en protagonista de la misma, los casos que les he citado, y algunos más, Isabel de Inglaterra, lo hicieron por una razón casi de comparación con la época, especialmente en Inglaterra, donde durante casi todo el siglo XIX pues reinaba la reina Victoria, la emperatriz de la India, la reina de Inglaterra, la reina de Gran Bretaña, y claro, de alguna forma había que destacar que las mujeres también tenían importancia en la historia, porque en esos momentos estaba reinando en Inglaterra una de las reinas, una de las monarcas más importantes, más trascendentes, por lo menos desde el punto de vista de la literatura y de la historia, de la propia historia de Inglaterra.
No quizá tanto por el valor de la propia reina Victoria en sí, que es cuestionable, sino sobre todo por el hecho de que una mujer estuvo al frente de Inglaterra y del Imperio Británico durante tanto tiempo. Casi tanto, o no sé si la ha superado ya, como la actual Isabel II. El propio Carlos... La ha superado, yo creo que Isabel II la ha superado ya. Me parece que la ha superado hace poco. O sea, hace un par de años la superó. Y lo que le queda, ¿no? Bueno, pues... Sí, el hijo sigue esperando. Imagínense al príncipe Eduardo, no el actual, ¿no? Al príncipe Eduardo, el príncipe de Gales, el hijo de la reina Victoria, esperando a que se muera su madre, y su madre no se muere. En fin, no que hace chistes malos. Y ahora, pues, Carlos de Inglaterra, que ya debe tener una edad bastante avanzada, que 70 años o más, a ver qué pasa, le dirá a su madre alguna noche de Navidad: mamá, ¿qué ocurre contigo? Que esto... En fin. Bueno, pues quizá por esa cuestión de la importancia de la reina Victoria, la mujer fue considerada de otra forma por los novelistas y por los historiadores. Bueno, como os decía, Yo, Julia es una novela fantástica que tiene la marca Posteguillo. La marca Posteguillo es fundamentalmente, son muchas más cosas, pero fundamentalmente dos. Por un lado, una documentación exhaustiva y rigurosa. Un manejo de las fuentes clásicas, absolutamente preciso. Y a la vez un manejo de la bibliografía contemporánea, claro, de lo que se ha escrito sobre los protagonistas, sobre la época que trata en sus novelas Santiago. Y además, documentación no solo histórica, cronística, historiográfica, sino también documentación in situ. A Santiago le gusta ir, creo que hay que hacerlo, también algunos novelistas lo han comentado aquí en las jornadas, hay que ir al sitio del cual estás hablando. Santiago ha paseado, y yo he visto muchas fotografías, no sé si ya responderás alguna, ha paseado prácticamente todos los lugares que cuenta en sus novelas, hasta la tumba de Trajano. Y ha ido a ver la tumba de Trajano, el lugar donde murió Trajano, a la hora en la cual las crónicas dicen, a la hora y en el día en el cual las crónicas dicen que murió Trajano, para ver in situ el espacio, la geografía, la luz, el color, la puesta del sol. A lo mejor aquel día llovía, es igual, pero para estar perfectamente documentado. Ha recorrido todos los territorios de la campaña de Trajano en la conquista de la Dacia, más o menos la actual Rumanía. Me contaba hace un rato Santiago que está preparando un viaje a Egipto porque en su próxima novela, que no me ha querido contar de qué va, con lo cual no se la puedo revelar, en su próxima novela algo tendrá que ver Egipto. Bueno, pues se va a ir a Egipto para recorrer el Valle del Nilo, para estar in situ en los lugares que luego él, pues tan magníficamente, nos comentará. Ese es el primer gran pilar que sostiene las novelas de Santiago Posteguillo. La documentación exhaustiva, arqueológica, literaria, cronística, historiográfica. Y el segundo pilar es evidente, es el pulso literario, el tracto literario. Eso ya es más difícil. La documentación puede estar al alcance de cualquiera que quiera documentarse, esforzarse en leer, en investigar, en viajar, en visitar los museos, en ver qué tipo de materiales se usaban en la cocina o qué tipo de armas, qué tipo de espadas, de escudos, de defensas llevaban los guerreros de aquel tiempo, los legionarios romanos o los soldados persas, ¿no? Pero el tracto literario, eso ya es más difícil. Conseguir durante miles de páginas, digo miles sumando todas las de sus trilogías sobre todo, ¿no? O cientos de páginas en el caso de Yo, Julia, mantener la atención del lector que espera, evidentemente, que le cuenten una historia, pero que la cuenten de una forma apasionada, próxima, y que 1000 y pico páginas, las 1200 páginas que tienen, casi 1200 páginas que tienen algunas de las novelas de Santiago, casi todas, por cierto, es realmente un prodigio. Y para eso hay que tener, evidentemente, una buena técnica literaria, pero sobre todo genio e ingenio. Por eso nos cautiva Santiago Posteguillo. Por eso, aunque nos cuente una historia que nos suena, Trajano nos suena a muchos, hemos visto, hemos leído, sobre todo los historiadores, claro, pues a pesar de que uno ha leído sobre Trajano, a pesar de que uno ha leído sobre Aníbal, sobre Escipión, a pesar de que más o menos conoces cómo funcionaban las legiones romanas, cuando te lo cuenta en sus novelas Santiago Posteguillo,
lo hace de una forma tan absolutamente precisa, extraordinaria, amena, ágil, que te subyuga. Y las novelas se hacen cortísimas. Muchos lectores de Santiago me han dicho, en alguna ocasión que le he presentado en Zaragoza y en algunos otros sitios, me han dicho, es que me puse a leer la novela, se me hacían las 3 de la mañana en la cama y lo único que tenía era dolor de brazos. Dolor de brazos por sostener el kilo y pico que pesan las novelas, y después de estar 3 o 4 horas sosteniendo con los brazos las novelas de Santiago, pues alguna agujeta sí que se te suele asentar por ahí por el bíceps o por el tríceps. Bueno, aparte de este pequeño problema físico, de las agujetas, lean ustedes, si no lo han hecho, imagino que la mayoría sí, las novelas de Santiago Posteguillo, porque no solamente nos hablan de un tiempo pasado. Yo creo que Santiago utiliza la historia, en este caso concreto, en sus novelas, la historia de Roma, para contarnos los sentimientos de los seres humanos, las pasiones de los seres humanos, las miserias de los seres humanos, también del presente. Y en eso no hemos cambiado demasiado. Cuando Santiago nos cuenta la política de Trajano, cuando Santiago nos cuenta la corrupción en la época de Trajano, cómo había que meter en vereda a estos políticos corruptos de la Roma de la transición del siglo I al siglo II, está contándonos evidentemente una historia de Roma, de la antigua Roma, pero está haciendo una serie de guiños al presente realmente muy precisos. Sus novelas nos enseñan historia, sus novelas nos enseñan literatura, sus novelas apasionan a los miles, millones de lectores. Pero si ustedes las leen con esta perspectiva que yo les estoy diciendo ahora, se encontrarán con que las novelas de Santiago nos enseñan también vida y, sobre todo, a entender el presente a partir de lo que nos cuenta en la historia de Roma. Al fin y al cabo, lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad en tantos siglos como tenemos de literatura escrita, de textos escritos, ya casi vamos para 4.700 años aproximadamente de literatura escrita, de historias escritas, de textos escritos. Hemos cambiado mucho en cuestiones tecnológicas, probablemente nos estarán viendo ahora en Australia, pero en las cuestiones que nos cuenta de forma tan precisa Santiago en sus novelas, las ambiciones, como decía, los miedos, las emociones, el odio, el amor, la envidia, son pasiones que siguen presentes en la actualidad. Y también la lucha por la política. Hay mucha lucha por la política en las novelas de Santiago Posteguillo. Por eso es tan efectivo Santiago, por eso nos subyuga y por eso tiene, como les decía, millones de lectores. Santiago, muchísimas gracias por estar en Soria, y ahora, que es lo importante, él nos va a hablar de esta novela del Primer Planeta, Yo, Julia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a José Luis por la exagerada presentación de mis bondades, donde se ve que José Luis es muy buen amigo mío. Estoy muy contento de volver a estar aquí en Soria, me alegro mucho de que estas jornadas se estén consolidando. Me parece que Soria es precisamente un sitio con tanta historia que sin duda alguna parece el lugar perfecto para celebrar periódicamente unas jornadas de novela histórica, unas jornadas donde se hable del pasado y de cómo contar ese pasado. Lo que voy a hacer ahora es explicar pues, cómo he escrito esta novela, Yo, Julia. Bueno, los que me conocen ya saben que lo que suelo hacer en las presentaciones es precisamente eso, ¿no? Explicar un poco de qué forma he estructurado esta novela, por qué he llegado a esta novela, qué documentación he utilizado, etcétera, etcétera. Para empezar, me tengo que centrar en el personaje, ¿no? ¿Cómo llego yo a ese personaje? Yo hace bastante tiempo que cada vez más me he interesado por el personaje femenino y cómo queda reflejado o no en la historia. Yo recuerdo que una profesora de mi departamento en la Universidad Jaume I de Castellón, cuando leyó mi primera novela, Africanus, me dijo
Santiago, me ha gustado mucho, está muy bien tu libro, muy interesante, pero ya sabes que hay un pero al final. Pero tus personajes femeninos no están muy desarrollados. Y me dio mucha rabia que me dijera eso, me dio rabia porque llevaba razón. Si, por ejemplo, me hubiera dicho, ay, pero las batallas no están muy bien contadas, me habría dicho, hombre, pues no sé. Pero es verdad que llevaba razón en eso y pensé, ¿y cómo me ha pasado eso? Porque yo siempre he procurado tener un equilibrio en los distintos aspectos de la novela, en ritmo, en personajes y en personajes de un género o de otro. Y me di cuenta que lo que pasaba es que yo me había dejado arrastrar por las fuentes clásicas. ¿Y quiénes eran las fuentes clásicas? ¿Quiénes son? Pues son Flavio Josefo, son Tito Livio, Polibio, Plauto, Terencio, Dion Casio, Herodiano, Aurelio Víctor, Juvenal, y me puedo pasar así una hora y observarán que todo lo que yo menciono son siempre hombres. Y los hombres hemos contado hasta hace muy poco solo o principalmente la historia de los hombres. Sucesivas novelas que estuve escribiendo sobre Escipión empecé a rebuscar y aparecían más personajes femeninos. Y luego en la trilogía de Trajano ya emperatrices romanas, emperatrices de China, asesoras imperiales, guerreras sármatas, gladiadoras. De tal forma que ahí ya equilibré más los personajes masculinos y femeninos. Pero aún así, ya digamos que tenía ganas de situar en el centro de una novela mía a una mujer. Y ahí estuve buscando, ¿pero a qué mujer? Y entonces me encontré con la biografía que la profesora Bárbara Levick, de una universidad que no puedo mencionar, porque he estado como profesor invitado varias veces ya en la Universidad de Cambridge, y cuando estás como profesor invitado en la Universidad de Cambridge, ya no puedes mencionar la otra universidad. De hecho, en Cambridge, esa otra universidad famosa del Reino Unido se denomina oficialmente The Other Place, el otro sitio. Pero, pese a todo, en ese otro sitio a veces hacen cosas interesantes. Y la profesora Levick del otro sitio escribió esta muy interesante biografía sobre Julia Domna. Empiezo a leerme, yo conocía a Julia, la conocía como esposa de Severo, como mujer de... Pero cuando me leo la biografía y me leo el principio, en el principio de la biografía se puede leer lo siguiente. La historia de Julia Domna es dramática y poderosa, incluso trágica. Sorprendentemente no ha sido contada en novela alguna ni llevada a la televisión o al cine, y todo eso pese a las escenas de batallas, el salvaje telón de fondo de los pantanos de Yorkshire, o las montañas del Taurus de Turquía y el esplendor del norte de África o Egipto. Es una historia digna, dice la profesora Levick, de Tolstoy. Y yo pienso, bueno, se ve que la profesora Levick se nos ha venido arriba, pero cuando me leo la biografía comprendo que no, que lleva razón, lleva toda la razón del mundo. La historia de Julia Domna merecía mucha más atención. Ahora, eso sí, como la profesora Levick es de The Other Place, del otro sitio, algunos errores comete, claro, hay que entenderlo. Claro, ella dice, se nos ha borrado ahora las imágenes, no sé por qué. Ella dice que nunca ha sido reflejada ni en cine ni en televisión. Eso no es del todo correcto. Hay una serie de televisión documental de la BBC, Times Watch, donde hay un capítulo titulado Mujeres, a ver si lo tenemos, bueno, llegamos ahí, ya estamos. Madres, asesinas y adúlteras, las emperatrices de la antigua Roma. Ahí mencionan en ese contexto a Julia Domna. El capítulo de padres, asesinos y adúlteros, los emperadores de la antigua Roma, ese no lo han hecho. Y les garantizo que emperadores, asesinos y adúlteros había unos cuantos. Claro, así es como vamos a ir reflejando la historia. En ese contexto me meten a Julia Domna. Luego dice, no hay novelas. Es verdad. Ahí la profesora Levick lleva razón, no hay ni una sola novela, no había ninguna novela sobre Julia Domna, pero sí hay una obra literaria sobre Julia Domna.
En 1800 años, una obra literaria. Claro que esa obra literaria apenas quedan unos ejemplares y los pocos que hay están en la Universidad de Cambridge. Por eso igual se le pasó a la profesora Levick. Concretamente están en esta sala, la Rare Book Section, se llama así, sección de libros raros. No es raro que yo termine en esa sección, eso es habitual en mí. Voy a la sección de libros raros de la biblioteca de Cambridge y les pido, les entrego la asignatura del código sacado del sistema informático de la Universidad de Cambridge, porque quiero un libro, una obra de teatro escrita sobre Julia Domna. Me entregan el ejemplar, te dan hasta una almohadilla, porque es un ejemplar de 1903. Una almohadilla para que deposites. Yo me senté en esta mesa concretamente, pones la almohadilla para no dañar el libro, empiezas a hojearlo y al minuto me levanto, vuelvo al mostrador y le digo a la bibliotecaria, este no es el libro. Y mira que la asignatura coincide, digo, sí, pero no es el libro, mire el título. Noté que había una gota de sudor que empezaba a discurrir por su frente. Llamó al otro bibliotecario. Creo que durante los 20 minutos en los que entraron dentro del archivo a localizar el libro que yo había pedido, por un lado pensaron que a qué narices había venido este españolito a tocarles las narices, perdonen la repetición, y por otro lado creo que el Big Ben se detuvo. Hasta que al final salieron y sí, lo encontraron. El libro titulado Julia Domna, escrito en inglés, una obra de teatro, en verso, firmada por un tal Michael Field, lo cual me incomodaba bastante, porque yo soy profesor de literatura, entre otras cosas, de literatura victoriana. Hablábamos de la reina Victoria. Y yo no sabía quién era Michael Field, y eso me incomodaba mucho. Luego me di cuenta que sí lo sabía, pero no me acordaba de todos los seudónimos que habían tenido que utilizar dos mujeres para poder publicar. Catherine Bradley y Edith Cooper, que escribieron más de 20 obras de teatro en la época victoriana, en inglés, en verso, varias de ellas recuperando personajes históricos, varias de ellas siendo ellas mujeres, recuperando a personajes históricos femeninos. No era un hombre el que se había interesado en 1903 por Julia, eran estas dos mujeres. Pero bueno, me leí esta obra. Cuando salí de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, entonces me puse a pensar, ¿un error de catalogación? Qué raro. ¿Desde cuándo nadie sacaba este libro de la sección de libros raros? ¿Desde 1903? Es un olvido sobre otro olvido, lo que tenemos con la historia de Julia. Y ahí ya me revelaba, ya quería contar la historia de Julia. Pero ¿quién es Julia? Bien, Julia pasa en efecto a la historia como la mujer de Septimio Severo, un muy importante emperador de Roma. Pero es que Julia es mucho más. Julia recibe todos estos títulos por el Senado: madre de los Césares, madre de los emperadores, madre de los ejércitos, madre del Senado, y hasta la reconocerán como madre de la patria. Hay muchísimos emperadores que no han conseguido todos estos títulos. Ella, en cambio, sí. Julia era mucho más que la mujer de. Hay 4 dinastías altoimperiales en los 200 primeros años del Imperio Romano. La Julio-Claudia, la Flavia, la Ulpio-Aelia Antonina y la dinastía que quiere instaurar Julia, la dinastía que pasará a la historia como la dinastía Severa. Las transiciones entre una dinastía y otra pueden ser o por guerra civil o transiciones pacíficas cuando aparece alguien como Trajano, con autoridad para imponerse, o ¿qué es lo que va a pasar entre la muerte de Cómodo y la dinastía Severa? Pues lo que va a pasar se llama Julia.
Para explicar dónde empieza la novela, yo podría decirles que empieza la novela en el 192 después de Cristo, pero eso normalmente es simplemente una fecha más del Imperio Romano. Pero si les digo la película Gladiator, al final, cuando muere Cómodo, que ya le gustaría a Cómodo, recreado por Joaquín Phoenix, morir de esa forma tan gloriosa, luchando contra un gladiador como del porte de Russell Crowe, como bien sabrán, Cómodo muere de una forma mucho más asquerosa y miserable, que se cuenta en Yo, Julia. Bueno, pues ahí, cuando acaba la película Gladiator, es cuando empieza Julia. Lo que sí es cierto de la película Gladiator es que Cómodo estaba loco y que era un psicópata. Eso es cierto. Tal es así que distintas personalidades del Imperio Romano se están situando para reemplazar a Cómodo. 2 senadores, Pertinax y Juliano, y 3 gobernadores militares, Nigro, Albino y Severo. Pero ¿qué pasa? Que todos estos hombres, incluido el propio Severo, se están olvidando de Julia. En el Instagram me escribió hace poco una lectora y decía lo siguiente: la historia la escribieron los hombres, pero fue ella la que decidió. Y sí, en cierta forma esa frase resume muy bien lo que podemos encontrar en Yo, Julia. Pero Julia es acusada de varias cosas. La acusan, por un lado, de extranjera, por otro lado, de intrigante, y la tercera acusación, de adúltera. ¿Era realmente extranjera, intrigante, adúltera o promiscua? Examinemos cada uno de estos puntos. No me interesa tanto la cuestión moral de cada uno de estos elementos como el cómo en efecto era para yo reconstruir el personaje histórico lo más fielmente posible a la realidad. ¿Era extranjera? Sí. En la medida en que Julia procedía de Emesa, actual Homs, en el centro de Siria, sí, era extranjera a los ojos de una élite romana occidental que desde tiempos de Cleopatra veía con pánico a cualquier mujer oriental que se acercara a los círculos de poder. ¿Por qué? Porque Cleopatra les mareó a Julio César y luego a Marco Antonio, nada más y nada menos. Y eso, vamos, acabó en guerra civil, etcétera, etcétera, de tal forma que siempre tenían miedo a mujeres orientales que se acercaran al poder de Roma. De hecho, años después, el emperador Tito, de la dinastía Flavia, tendrá una amante oriental, Berenice. Y llegará un momento donde el emperador Tito se dará cuenta de que esa relación con esa mujer oriental lo hace impopular ante el pueblo y ante el Senado. Y Tito repudiará a esta mujer oriental. Sin embargo, Septimio Severo nunca, jamás, dejará de lado a su esposa oriental. Hay otra cosa más en la novela de Yo, Julia. Hay una historia de amor. Porque Severo está completamente enamorado de su mujer. Y su mujer está enamorada de su esposo. Veremos el tema de si adúltera o no. Ahora llegaré a él. Borges, el gran escritor argentino, decía que una novela podía ir sobre 4 temas. Una historia de amor entre 2 personas, una historia de amor entre 3 personas, que no es lo mismo, un viaje o la lucha por el poder. Lo que quizás no pensó tanto el maestro argentino es que si tienes novelas de más de 700 páginas, puede haber historias de amor, viajes por todo el Imperio Romano y desde luego en Yo, Julia, siempre la más descarnada lucha por el poder. Pero vale, aceptamos la primera acusación o la primer rasgo de carácter es extranjera. Pero ¿era intrigante? También lo voy a aceptar. En la medida en que como mujer no se le va a permitir dirigir a las legiones en primera línea de combate
algo que estoy seguro que habría hecho perfectamente si se le hubiera permitido, ella se da cuenta de que eso no puede hacerlo y entonces lo que tiene que hacer es influir en su entorno próximo para, intrigando desde la retaguardia, conseguir sus objetivos. Luego sí, era extranjera y era intrigante, pero era además una mujer promiscua. Acabó de decir que estaba muy enamorada de su esposo. ¿Cómo se llega a esta acusación de que era una mujer promiscua y adúltera? ¿Cómo acaba en ese documental de la BBC de Times Watch hablando la BBC de mujeres emperatrices y adúlteras? Bueno, pues yo no solo me leo biografías sobre Julia, sino biografías sobre su esposo, sobre sus hijos, y una de las mejores biografías que hay sobre Severo, sobre su esposo, la escribe Anthony Burley. Y Anthony Burley dice lo siguiente: cuando llega a hablar de Julia, comenta la siguiente frase: Julia se hizo también famosa por su promiscuidad. Es posible que tuviera amantes. Dion, aquí se refiere a Dion Casio, una de las 4 fuentes clásicas, da a entender que fue acusada calumniosamente por Plauciano de mala conducta. Plauciano era un jefe del pretorio de Severo. Es decir, que nos está diciendo Anthony Burley que una de las fuentes clásicas dicen que eso eran calumnias. Herodiano, otra fuente clásica, mostró escaso interés por el asunto. De ahí que la única acusación explícita de adulterio provenga de fechas muy posteriores. O sea, Burley, me estás diciendo que las fuentes clásicas contemporáneas a la época de Julia dicen que las acusaciones de adulterio son calumnias. ¿Y qué concluye el profesor Burley? Coge el tío y dice, pero la acusación de adulterio es bastante creíble. ¿Por qué? El tío se ha cascado hasta 500 notas a pie de página. Y cuando dice esta afirmación, no hay nota a pie de página. ¿Así escribimos la historia sobre las mujeres? ¿Como el río suena, agua lleva? No, eso no me vale. Así que cojo el libro de Anthony Burley, que está muy bien con respecto a Severo, pero en todo lo que tiene que ver sobre Julia, lo cojo, lo aparto y voy directamente a las fuentes clásicas. No quiero la interpretación de intermediarios. Leámonos las fuentes clásicas. Hay 4 fuentes clásicas que nos hablan directamente de Julia Domna: Dion Casio, Herodiano, la Historia Augusta, que es un compendio de textos escritos, por supuesto, también solo por hombres, y Aurelio Víctor. Y lo que voy a encontrar es que las fuentes que están en blanco no la acusan de adúltera, y son fuentes de origen, ¿cómo? De origen oriental. Es decir, que no tienen el filtro terrible de la xenofobia hacia Julia. En cambio, las fuentes posteriores que sí la acusan de adúltera son fuentes occidentales que sí ven a Julia a través del tamiz perverso de la xenofobia. No era adúltera. Son falsedades inventadas a posteriori para dañar su imagen. Porque les recuerdo que Cleopatra, de la que sí nos queda memoria, ¿verdad? Todos tenemos idea de Cleopatra, pero ¿cómo acaba Cleopatra? Cleopatra acaba muy mal. Se enfrentó a las élites romanas, se enfrentó a los hombres poderosos de Roma y acaba mal. Que se sepa. ¿Y Julia? Julia se enfrenta a 5 emperadores de Roma. Pero Julia es una ganadora, que no se sepa. Así que al final yo decido que sí se sepa. Hay otro historiador británico, Tremblett, que dice lo siguiente cuando hablamos de las mujeres en la historia. Y lo hace refiriéndose precisamente a una personaje que acabas de mencionar, José Luis, Isabel la Católica. Y lo que dice es que a las mujeres en la historia no se les perdona ejercer la violencia como la ejercen los hombres. Porque si yo aquí en esta sala digo el nombre de Julio César, probablemente ese nombre lo que va a despertar esencialmente es admiración. Y cosas admirables hizo. Pero les garantizo que Julio César aplicó la violencia de forma brutal
para conseguir sus objetivos en varias ocasiones. Julia Domna también. Mucha violencia aplicada, sugerida por ella y de forma eficaz para sus objetivos. Pero no me vale que porque sea una mujer esté mal. No. Si la aceptamos para Julio César, la aceptamos para Julia Domna. No podemos medir con parámetros diferentes a un personaje histórico simplemente por su género. Lo que ocurre, y aquí vuelvo a otra profesora de la Universidad de Cambridge, Mary Baird, catedrática de clásicas y gran divulgadora del mundo antiguo, ella se retrotrae hasta el origen de la literatura occidental y se va a la Odisea de Homero. Ella lo que dice es que desde ahí está insertado en nuestra cultura esa visión sexista hacia las mujeres. Y concretamente, de entre los muchos episodios que menciona, se centra en un momento en el que Penélope, la mujer de Ulises, que recuerden está en el reino de Ítaca esperando a que retorne su marido, pero como Neptuno, Poseidón, está en contra, pues le hace la vida imposible, nunca puede llegar, y Penélope tiene que sacudirse de encima un montón de falsos pretendientes que lo único que quieren es desposarse con ella no por amor, sino simplemente para apartarla de lo que está haciendo ella, que Homero no lo dice nunca dice la palabra regente, pero realmente lo que está haciendo Penélope es actuar de regente. Y hay un momento en el que Penélope se dirige a la asamblea de Ítaca para hablar en público, pero en su camino se interpone ¿quién? La profesora Baird lo subraya, Telémaco, el hijo de Ulises y de Penélope, de tan solo 16 años. ¿Y qué le dice Telémaco a su madre? Le dice, está en la Odisea, madre, cállate, que hablar en público es cosa de hombres. Y la profesora Mary Baird dice, y desde ahí hasta ahora. No se trata, ni mucho menos, de que tengamos que reescribir ahora la Odisea, por favor. Yo no soy de estos de reescribir libros magníficos. Lo que pasa es que sí que tenemos que entender que cada libro es fruto de su contexto. Y la Odisea está escrito en un contexto patriarcal, pero es una magnífica obra literaria. Pero tampoco se trata de que tengamos que aceptar todos sus preceptos y valores. Hay unos que sí y otros que, gracias a Dios o a los dioses, los hemos ido cambiando o los estamos modificando. Así que en este siglo XXI pues está bien que reflejemos mejor las grandes mujeres que hubo en la historia. Vuelvo al principio de la novela. Cómodo, el psicópata, pero es inteligente. Cómodo sabe que se están preparando una rebelión contra él. Así que a los senadores los tiene amedrentados con la guardia pretoriana. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo controlar a los gobernadores militares que tienen varias legiones a su mando y que podrían acercarse a Roma con esas legiones, masacrar la guardia pretoriana y luego matarlo a él? Pues retiene como rehenes a las esposas de estos gobernadores militares. ¿Qué es, pues, Julia al principio de la novela? Una rehén de Cómodo. Los personajes que se sitúan para sustituir a Cómodo, con un poquito más de detalle, son los siguientes. Pertinax, senador, romano, honesto. Y como tal, el Senado lo apoya. Solo tiene un defecto, Pertinax. Es tacaño. No se puede ser tacaño en Roma si luchas por el poder. Luego tenemos a Juliano, otro senador, corrupto, el más corrupto de Roma. Ha conseguido ser la segunda fortuna más poderosa de todo el imperio, solo por detrás de la del emperador Cómodo. Pero no tiene ni el apoyo del Senado, lo cual habla bien del Senado, preferían al senador honesto, ni tiene legiones. ¿Cómo va a luchar por el poder? Bueno, pues con dos cosas. Para empezar, el propio dinero. Juliano pensaba que un imperio se puede comprar. Y para empezar, ¿ha comprado a quién? A Aquilio Félix, el jefe de los Frumentarii, un cuerpo de Roma del que no se suele hablar mucho. Los Frumentarii son la policía secreta de Roma.
al servicio supuestamente del emperador, aunque acaban estando siempre al servicio del mejor pagador, que en este caso es Juliano. ¿Y qué le proporciona a Quirio Félix? A Quirio Félix, para que se hagan una idea, era el comisario Villarejo de la época. ¿Qué es entonces lo que tiene Juliano para luchar por el poder si no tiene ejército? Tiene dinero e información. Y con eso se puede conquistar un imperio. Por lo menos puedes entrar en la partida. Y luego tenemos los gobernadores militares. Gobernador militar de Oriente, Pescenio Nigro. ¿Alguien capaz de pactar con enemigos de Roma para quedarse luego con lo que quede de Roma, aunque debilite al propio imperio? Luego tenemos a Albino, gobernador de Britania, un gobernador muy astuto. Él siempre mueve ficha el último, y así es difícil ganarlo. Solo hay una forma para ganar a alguien que espera mover ficha el último. Y luego Severo, gobernador de Panonia Superior, a saber, la actual Austria, más o menos. Yo creo que Severo no se habría metido en esta lucha, pero estaba casado con Julia. Y Julia era inteligente, Julia era astuta y Julia era ambiciosa. Ya se lo dijo cuando lo aceptó como marido. Le dijo: yo solo me casaré con un rey. Y si no es rey, tendrá que serlo. El imperio se desgaja, vendrán guerras civiles. Y en medio de todo esto, en Carnuntum, uno de esos lugares que me gusta visitar, Carnuntum está a 45 kilómetros de Viena. Es la gran ciudad capital de la provincia de Panonia Superior. En esta ciudad, que está en parte reconstruida y se puede visitar, hay 2 anfiteatros. Y en uno de estos anfiteatros, en el palco, es donde Severo, acompañado de su esposa, se proclamará emperador de Roma y entrará en esta lucha brutal por el poder. Pero todos se olvidan de Julia. Julia es la que está detrás, moviendo todas las piezas. De hecho, Julia sí que sabe cómo derrotar a Albino. ¿Cómo se gana a alguien que espera siempre a mover ficha el último? Moviendo ficha primero. Esa es Julia, la audacia en persona. Llevaba meses trabajando sobre la novela, pero todavía tenía un problema: el título. No tenía el título. Entonces me acordé de una visita que hice en 2012 a la casa donde vivió Robert Graves. La gente a veces no suele recordar que Robert Graves, el autor de Yo, Claudio, vivió toda su vida, casi toda su vida, en Mallorca, en la ciudad de Deià. Y allí está la casa de Robert Graves, una casa museo que se puede visitar, cualquiera de ustedes pueden ir y visitarla. Su hijo William la mantiene como casa museo, abierta para cualquiera que quiera verla, y me hizo una visita especial por su casa, me permitió ver la biblioteca de su padre. Aquí me tienen intentando ver qué leía Robert Graves cuando escribía Yo, Claudio. Y luego llegamos a la sala, al despacho donde su padre, en ese escritorio, escribió Yo, Claudio. Hay una cuerda para que la gente no pase. Su hijo William la quitó y me dijo: ¿te quieres sentar en la mesa donde mi padre escribió Yo, Claudio? Y yo: ¿puedo? Y me dice: a ti te dejo. Así que ahí me tienen. Y aquí la cara de tonto de que no me lo creo. Y siempre pensé que de ese momento, en algún momento, habría alguna conexión especial con esta circunstancia. Pero estaba en ese momento acabando la trilogía de Trajano, acabé todo Trajano, y no fue hasta que ya llevaba meses con la obra de Julia, que no tenía título, que una noche me doy cuenta. Si en Yo, Claudio, lo que hace Graves es que nos cuenta cómo Claudio explica el devenir de toda su dinastía imperial, lo que yo estoy intentando hacer en la novela que estaba escribiendo sobre Julia era explicar cómo Julia quiere instaurar otra nueva dinastía alto imperial. Es Yo, Julia. Y así, en el siglo XX hubo un Yo, Claudio. Yo creo que estaba bien que en el siglo XXI hubiera una Yo, Julia. Me queda el cómo escribir la novela, cómo estructurarla, cómo contarla. Y aquí lo que hago es que utilizo a un narrador, Galeno, el gran médico del mundo romano, el médico de emperadores, primero de gladiadores,
como consigue sanar a más gladiadores que nadie en el colegio de gladiadores de Pérgamo, acaba siendo reclamado por los emperadores. Será el médico de Marco Aurelio, el médico de Cómodo, el médico de la familia de Julia. Galeno es ese hombre que se da cuenta de que si lavas una herida no se infecta. Hoy día nos parece muy fácil, alguien se tenía que dar cuenta. Galeno cambia la medicina. Y Galeno acaba siendo amigo ¿de quién? De Julia. Y primero desde la amistad y después desde la admiración nos va a contar la historia de Julia. Pero claro, Galeno piensa, ¿cómo cuento? Él es un científico, ¿cómo cuento yo la historia de Julia? Y entonces medita, bueno, los amigos definen a un poderoso, pero él ha leído a Aristóteles y Aristóteles le dice que no, que un poderoso nunca puede saber quiénes son realmente sus amigos porque al poderoso se le acercan siempre arribistas y gente por interés. Lo que define, según Aristóteles, realmente a un poderoso son sus enemigos. Y ahí Galeno ve la clave. Va a contar la historia de Julia en 5 libros, 5 secciones, cada una con relación a cada uno de los enemigos de Julia, a saber, 5 emperadores de Roma: Cómodo, Pertinax, Juliano, Nigro y Albino. Cuando estoy hablando de escribir la historia de Julia, no se trata de reescribir o cambiar la historia. Lo que se ha contado sobre Severo está bien. Se trata de coger y, como si nos hubieran contado la historia parcial, que es lo que ha pasado, abriéramos la cámara en gran angular y apareciera esa otra mitad de la historia que son las mujeres. Eso es lo que intento hacer en una novela como Julia. Volvemos al principio de la novela, año 192. ¿Qué va a ocurrir en Roma? Un tremendo incendio. Un incendio que está... Recuerden que las estructuras de los edificios de Roma, excepto los de la familia imperial, eran de madera. De tal forma que la ciudad puede arder muy rápido. Cómodo se encierra, se protege en el Circo Máximo. Ordena que se cierren las puertas de la ciudad, porque no quiere que se escape ¿quién? Las mujeres de los gobernadores que tiene como rehenes. Pero Julia, digamos que es una rehén inquieta. Y ahí empieza la novela. Pero en toda esta lucha por el poder, Severo, su esposo, va a flaquear en algún momento. Hay un momento en la novela donde Severo le dice a su mujer: ni siquiera un imperio merece la pena tanta sangre. A lo que Julia le responderá: luchamos por algo más grande que un imperio. Y Severo le dice: no hay nada más grande que un imperio. Es el momento en el que Julia le va a dedicar esa mirada que a veces nos dedica una mujer cuando no lo entendemos. Y se lo explica. Sí que hay algo más grande que un imperio, que el imperio que conquistes pase de ti a tus hijos y de tus hijos a los hijos de tus hijos y así en generaciones. Una dinastía imperial. Eso es más grande que un imperio. Y por eso Julia lucha y por eso convence a su esposo de que siga luchando. Pero en esa lucha brutal por la conquista del poder, Julia lo puede perder todo, incluso al que más quiere. ¿Qué es lo que pasará al final? Es lo que se cuenta en Yo, Julia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Bueno, ya han visto que hay que leer la novela por tantas cosas y por esta magnífica presentación, como siempre, de Santiago Posteguillo. Santiago firmará, cuando acabe el acto, sus novelas, los que ustedes hayan traído y hayan comprado, están a tiempo todavía, pero yo creo que tenemos unos minutos para, si ustedes quieren, pues hacerle alguna pregunta a Santiago y él pues amablemente contestará. Y les recuerdo que no hagan mucho ruido cuando vayan saliendo por lo del teatro, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta o alguna cuestión que plantear a Santiago? No le pregunten por su siguiente novela, que no nos lo va a contar. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias y Santiago estará encantado de dedicarles la novela.
Hasta el año que viene en las cuartas jornadas.